Evangelical Mission of Los Angeles presenta su programa Caminando con Jesús, el Cristo, y su evangelista, L.E. Tapia, con nosotros. Bienvenido en este día, les saludamos en el nombre de Jesucristo, esperando que estén bendecidos. Estamos contentísimos en este día porque tenemos un programa muy especial con el pastor Omar Gutiérrez de acá de Chile. Estamos en la ciudad de Quillota, donde el pastor es parte de una congregación, es el líder de una congregación de la Asamblea de Dios en Quillota. Así que vamos a estar hablando acerca de testimonios, de milagros que Dios le ha permitido al pastor ver y mirar en la congregación, en su familia, en su vida personal, en su matrimonio. Así que vamos a tener un tiempo glorioso, ¿eh? Así que esperamos que nos acompañen en este tiempo para que reciba bendiciones nuevas, porque nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos a leer una porción de la palabra para empezar, amén. Vamos a estar leyendo en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, aleluya, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bendición es saber que Dios envía bendición y vida eterna, donde están los hermanos juntos y en armonía. Es una bendición congregarse, y Dios nos manda que nos congreguemos, y de ese tema vamos a estar hablando, amén. Así que este día estamos con mi amigo Omar, que nos conocemos del año 2007, 15 años. Siempre que venimos y estamos acá en la Tierra del Sur, siempre nos reunimos en el hogar de él, en la congregación, y el Señor nos ha abierto esta puerta. El pastor es capellán del ejército aquí en Chile, gloria a Dios. Es también profesor, y gloria a Dios, así que tiene unas bendiciones grandísimas en su corazón, en su alma, en su espíritu, en los años que ha estado militando y ha estado trabajando en la obra del Señor. Y también es profesor en la Escuela de Teología acá en Chile, así que vamos a tener un tiempo glorioso, amén. Así que si usted quiere que su fe le aumente, siga interesando, porque su fe va a crecer en este día, amén. Dice que fe viene por oír palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que el tema de hoy día vamos a estar hablando acerca de los testimonios y, gloria a Dios, milagros que Dios ha hecho. Gloria a Dios para siempre. Lo primero que le vamos a preguntar al pastor: ¿cómo fue, amén, el día que Dios se manifestó, el Salvador se manifestó en su vida, y usted pudo, gloria a Dios, ver lo que todos sabemos qué pasa cuando renacemos, cuando Dios nos salva? Así que nos gustaría que compartiera con, gloria a Dios, con todos los que están sintonizando en este día, esa experiencia gloriosa que Dios le permitió también tener. Amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los que están viendo este programa. Doy gracias al Señor por el pastor Luis Tapia, pastor y amigo también, lo considero, porque son años ya que nos une el Señor junto a nuestra familia. Amén. Bueno, yo vengo de familias evangélicas en Chile, de la iglesia evangélicas. Mis 4 abuelos, 2 paternos y maternos, vienen de iglesia evangélica en Chile, y del despertar, del mover del Espíritu Santo al principio del siglo pasado, en el avivamiento que hubo en Valparaíso. Estuvo mi bisabuela, luego estuvo mi abuela. A mi abuela materna la casó Mr. Hoover, que está en los libros de historia como el hombre que Dios usó para que se derramara el Espíritu Santo en forma masiva en el pueblo cristiano a principios del siglo pasado, simultáneamente en la India y en Estados Unidos. Así que de ahí viene mi familia. Mi abuela me contaba testimonio de mi bisabuela y de ese tiempo maravilloso en la ciudad de Valparaíso, y que se extendió a lo largo de todo Chile. Así que vengo de familias evangélicas.
cristianas. Sin embargo, yo no conocí al Señor sino hasta los 17 años. De chico me llevaban a la iglesia y llegó el tiempo en que, bueno, mi familia, mis padres, ellos no servían al Señor, era más que nada algo religioso. Nombré a mis abuelos y porque ellos sí servían al Señor, mis padres no, y por no tener a Cristo como el fundamento de su hogar, mis padres se separaron. Y en esa separación, cuando yo tenía 14 años, dejaron de llevarme a la iglesia. Ellos iban a la iglesia como mucha gente va en forma religiosa, pero que no tienen un servicio a Cristo, un encuentro con el Señor. Por eso que es importante tener un encuentro con Cristo. Así que, bueno, cuando ellos se separaron, yo me quedé teniendo 17 años, sin la obligación de ir a la iglesia. Y en ese sentido, vino la tristeza propia de un joven al ver que su familia se estaba destruyendo. Y empecé a sentir el peso del pecado, de la maldad, me sentí pecador y empezó a nacer la necesidad de encontrarme con el Señor. Así que un día, sin que nadie me dijera, volví a esa iglesia, allá en Paraguay me convertí, la iglesia de Dios, donde se proyectaba la iglesia central de la iglesia de Dios. En aquellos años pastor César Burgos pastoreaba, y yo llegué, de chico me llevaron a ese lugar, en Paraguay, pero hacía ya 2 años aproximadamente que no me congregaba y mi familia se habían separado, y yo llegué un día con todo el peso y la tristeza de lo que había sucedido y me reconocí que era pecador también y que yo necesitaba tener ese encuentro personal con Cristo que tal vez mis padres no habían tenido. Y ahí me convertí al Señor y conocí al Dios de mi bisabuela, de mi abuela y de mi abuelo, que sirvieron al Señor fielmente. Así que ahí tuve un encuentro con el Señor. Moraleja, va a depender de cada generación recibir la gracia del Evangelio. No porque mis abuelos, bisabuelos fueron creyentes de la iglesia, necesariamente lo van a hacer uno o los hijos, sino que cada generación tiene que tener un encuentro con el Señor. Así que ese fue el testimonio. Conocí a Cristo, Él me perdonó. Tenía 17 años, nunca fui un joven, no conocí las cosas del mundo, no alcancé, gracias al Señor, pero sí era un pecador como cualquier joven y me di cuenta de lo que había pasado con mi hogar, con mis padres, y vino un poco la tristeza y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con mi vida. Ante eso empecé a sentir la necesidad de conocer al Señor. Y un día llegué a la iglesia solo, nadie me dijo que fuera, llegué a la congregación, tomé una micro, un bus que se demoró 1 hora en llegar a donde era el templo que les mencioné, en Barrio Obrero, en Asunción del Paraguay. Llegué, me senté, me vieron solito y no me veían hace mucho tiempo. Pasé al altar, lloré y me entregué al Señor y sentí el perdón de mis pecados. De ese día conocí al Señor y Él sanó mis heridas, mis tristezas, mi incertidumbre, y Él me acogió como su hijo. Desde ese día he visto la gracia del Señor, desde los 17 años. Desde los 17 años. Qué importante es llevar a nuestros hijos a la congregación, a la casa del Señor. La Biblia dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna, donde están los hermanos juntos y en armonía. Así que el pastor creció desde su niñez en la iglesia, sus padres los llevaban, así que dice, todo lo que se hace para Dios, nada es en vano. Los padres hicieron ese trabajo. Con el tiempo en mis oraciones y ver el testimonio mío, mi mamá se convirtió al Señor. Definitivamente. Antes iba en forma religiosa, después se convirtió al Señor. Mi papá también se convirtió al Señor. A lo mejor con vidas separadas, cada uno hizo su vida. Pero luego, con los años, ellos conocieron al Señor. Mi mamá de joven vio milagros. Yo pensaba en los milagros que he visto y desde niño vi milagros. Me acuerdo que después que mi mamá se convirtió al Señor, yo tenía un hermano chico, Hernán, que se tiran paracaídas. Mi hermano es paracaidista, bucea, tiene 35 años, soltero. Bueno, el tema es que él es visitador médico y le gustan los deportes extremos. Anda en moto, bucea, pero cuando era niño le dijeron a mi mamá que mi hermano no iba a poder practicar su deporte porque tenía luxación de caderas y tuvo que usar un aparato, una luxación de las caderas. Es un problema de deformidad de las caderas. Y tuvo
que usar mi hermano de chico, yo me acuerdo, un asunto metálico que le abría las piernas. Sí. Sí, mi hermano Hernán. Ya. Y mi mamá, cuando conoció al Señor, ¿verdad? Y se entregó a Él, le cambió la vida y ella empezó a experimentar a un Dios de poder. De tal manera que ella oró al Señor y un día, en oración, quebrantada la presencia del Señor, ella viene y experimenta y con convicción que Hernán había sido sanado. Le sacó las caderas y lo llevó al doctor. Pastor, ¿qué cree usted? El Señor lo sanó y hasta el día de hoy practica de deporte. Ese es uno de los testimonios grandes. El otro también me acuerdo, era chico, pastor, perdón, que vestían en los testimonios, ¿verdad? De niñez. Veníamos, yo aún no había tenido la experiencia de la conversión, porque veníamos de chicos de la escuela dominical con mi hermano, solo los dos fuimos a la escuela dominical. Mi hermano, que tiene 5 años menos que yo tengo 52, bueno, él tiene 5 años menos que yo. Yo tenía 11 años, él tenía 6. Y pasamos por un estadio en la avenida Quinta, en Asunción. Los que conocen Paraguay sabrán que ahí hay varios clubes deportivos. Y pasamos por un club deportivo que se llama Cerro Porteño, que es muy conocido en Paraguay. Y vimos que había mucha gente y nos llamó la atención que estaban cantando alabanza al Señor. Así que entramos. No era ni más ni menos que Gigi Ávila en una campaña evangelística. Y nos pusimos atrás nosotros. Yo tenía 11 años y mi hermano 6. Y cuando el pastor, el evangelista, ora por los enfermos, digo, ahora próbense, tóquense la parte de donde están enfermos. Veo que mi hermano de 6 años estaba corriendo en el arco. Había mucha gente dando testimonio y mi hermano corriendo. Yo pensé que estaba corriendo por ser niño y juguetón. Y lo fui a buscar y dije, hijo, Marco, ¿cómo estás corriendo si el evangelista está viendo las sanidades que el Señor hizo? Y mi hermano se me había olvidado, 6 años tenía una hernia, con un golpe que se hizo en la ingle. Una hernia que cuando corría se le inflamaba. Y resulta que éramos niños y cuando oró el evangelista, mi hermano oró también para que el Señor le sanara. Tenía 6 años. Y cuando lo vi corriendo, yo lo fui a retar. Cuando él me dice, no, si me estoy probando que de la hernia. Y le dije yo, no, el Señor me sanó. El Señor sanó a mi hermano. Así que conocemos la experiencia de niño y más aún después de convertido y de ser pastor hemos visto la gracia. Me vienen esos dos recuerdos, pastor. Gloria a Dios. Queremos preguntarle al pastor, ¿cuánto lo llamó el Señor al ministerio? ¿A mí? Sí, a trabajar a pastor. ¿Cuándo me convertí al Señor, pastor? Inmediatamente. Sí. Lo que pasa es que como yo venía de la iglesia, yo siempre vi que la gente nueva llevaba a otras personas al evangelio. Yo me convertí a los 17 años junto a un hermano bautista del barrio donde yo vivía, en Palmaloma, en Palmaloma, en un barrio de Luque, de una ciudad de Paraguay, cercana a Asunción. Amén. Con este amigo mío evangelizamos a muchos jóvenes del barrio y se convirtieron como 12. Y hacíamos reuniones y los discipulábamos. Había un mover del Señor. Yo tenía 17 años y el otro joven tenía 18 o 19. Entonces alguien por ahí de la iglesia dijo, tú tienes un llamado al ministerio. Y yo dije, la verdad que no, es que esto pasa con todos los que recién se convierten. Pero ya estaba el llamado en mi corazón. Así que yo decía, esto se va a pasar con el tiempo. Ya después esto va a ser normal. Pero esto está pasando en el barrio de Palmaloma con nuestros amigos que recibieron al Señor. Y tuvimos un testimonio muy bonito de cosas que hizo el Señor a los 17 años con jóvenes de 20, de 18, de 15. Fue el comienzo. Me convertí al Señor y eso pasó inmediatamente. Entonces, de ahí yo ya sentí eso. A tal punto que la Iglesia de Dios, de la cual yo era parte, me ofrecieron ir a Buenos Aires, al seminario Cono Sur de la Iglesia de Dios. Estamos hablando de los años 87 aproximadamente. Y yo dije que no, porque quería hacer dos cosas a la vez: estudiar una carrera universitaria y estudiar en el seminario, única y exclusivamente porque no estaba aún 100% convencido del llamado al ministerio, porque había pasado poco tiempo en mi conversión. Así que deseché esa oportunidad y luego, bueno, mis padres vinieron a Chile, son chilenos, mi familia son chilenas, y mis abuelos son chilenos, y mis tíos son chilenos, y me dejaron acá en Chile. Y me congregué en la Asamblea de Dios, y aquí en Chile fue que el Señor ya me confirmó el ministerio que había tenido, el llamado al ministerio. Me gustaría que más o menos explicar un poquitito, porque hay muchas personas que Dios los salva, a todos nos salva con un propósito, ¿no?
Muchos sirven en corporaciones, en compañías de diferentes formas, están trabajando, apoyando la obra del Señor. Pero trabajar en el ministerio es algo que muchas veces uno, como que Dios le habla audiblemente. Ya, o uno tiene una relación, un sueño, y uno sabe que tiene que hacer ese Ok, trabajo. sí. Ya. Oh, ¿Cómo sucedió ese punto? Hubo muchos llamados del Señor. No. En mi corazón ya estaba el trabajar, el predicar, el ganar gente, el enseñar la Biblia. Sí. Ya estaba, empezó desde los 17 años cuando me convertí al Señor. Pero hubo una oportunidad también dentro de la corporación de la Iglesia de Dios en Paraguay en aquellos años. Se hacían confraternidades de varias iglesias en Asunción en un lugar, en una iglesia. Yeah. Y normalmente quedaban chicos los templos, porque los templos eran chicos. Yeah. Y yo con 4 amigos, éramos 4 en total, 3 amigos y yo, todos paraguayos por cierto, de la misma iglesia local de Iglesia Central de Barrio Obrero, fuimos a esa confraternidad. Okay. Y estaba lleno el templo. Okay. Y en esos años en Paraguay había escasez de misioneros, de pastores, de líderes. Así que en la iglesia se predicaba mucho del llamado al servicio de Dios, del llamado a la obra de Dios. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Sí, siempre ha sido así. Pero en los años 80 en la iglesia de Paraguay, de todas las denominaciones evangélicas, era muy pequeñita. Así que se predicaba mucho eso. Y invitaron en esa confraternidad a un evangelista chileno. Y él estaba predicando y nosotros estábamos fuera del templo en la ventana, no había más lugar. Y él estaba predicando y apunta hacia la ventana y dice el predicador: Dios te está llamando al ministerio. Y era tanto el tema que sentí la presencia del Señor que yo estaba convencido que era yo. Yeah. Terminó el culto y mucha gente, y de repente el evangelista se acerca y nos ve a nosotros y le dice al que está al lado mío: Dios te llamó al ministerio. Era tan la convicción en mi corazón del Espíritu Santo que yo decía dentro de mí: el predicador se equivocó, soy yo. No sé si el que le dijo el predicador que lo llamó al ministerio estará en el ministerio. Lo cierto es que yo no me equivoqué, porque el Espíritu Santo no se equivoca, y Él es el que habla al corazón. Te puede hablar un amigo, un vecino, un primo de que Dios te está llamando al ministerio, pero cuando Dios llama al ministerio lo hace Él directamente. Su Espíritu Santo pone la convicción. Cuando el predicador estaba hablando que me había llamado, que había llamado al ministerio y miraba hacia la ventana, yo del Espíritu Santo sentía que esa palabra era mía, era para mí, que Dios me estaba llamando. Así que cuando salió después del culto el evangelista y nos saluda a todos los jóvenes y le dice a otro joven: Dios te está llamando al ministerio, dentro de mí el fuego de Dios arde. Y decía yo dentro de mí: se está equivocando mi predicador, soy yo. Así, uno sabe porque el Espíritu Santo lo convence, ¿cómo se dice? Es algo genuino de parte de Dios. Sí. Aún Samuel, vemos en la palabra del Señor cuando fue a ungir a David, ¿se acuerda? Sí. Amén, pensó que el mayor era el ungido. Así que, pero los que somos llamados sabemos cuando Dios nos ha escogido para cierto trabajo dentro del ministerio, dentro de la familia de Dios, y eso es glorioso. Así que, gloria a Dios, cuando estamos, el pastor fue a la iglesia y Dios empezó a tratar con él de diferentes formas, y siempre ya cuando uno es llamado, sabe cuando Dios le está hablando. Mis ovejas oyen mi voz, y mis ovejas me siguen. Dios no se equivoca. Me acuerdo, pastor, cuando yo no sabía en qué área ministerial, si misión, evangelismo, pastorado, cualquiera de los ministerios. Efesios 4:11. Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es Cristo en ese pasaje de Efesios 4:11 quien llama. Yo sabía que el Señor me había llamado, pero no sabía para qué. Yo estaba con los años pastoreando un local de una iglesia en Villa Alemana, y Dios me llama a pastorear, no un local de la iglesia, sino a estar a cargo de una congregación pastoral. Yo era de Villa Alemana y era uno de los líderes de Villa Alemana junto al pastor Jorge Valencia, era el pastor. Nuestro amigo. Y yo tenía un local con mucha gente, había como 120 personas, y compramos un terreno, era un local, pero no era iglesia. Entonces un día habla conmigo el superintendente de nuestro distrito, pastor Arturo Leal. Estamos haciendo clases en Valparaíso en el seminario, en el Instituto Bíblico. Y me dice: Omar, Quillota no tiene pastor y creemos que tú has sido llamado por el Señor para ir a pastorear ese lugar. Ya has dado fruto en el local, porque hay gente, hay salvación, hay crecimiento.
Y lo más simpático, pastor, que yo llamo a mi esposa de Valparaíso, a mi alemana, diciéndole la noticia, y me dice, bueno, vamos a orar si es la voluntad del Señor, qué bueno que se abra esa puerta. Y yo cuando llego a mi casa, a las 10:30, guardo el vehículo, ah, y voy entro a la casa, estaba mi suegra con mis hijos chicos, y mi esposa está en un consejo de profesores, hasta tarde, hasta esa hora, en Villa Alemana. Y Su esposa es profesora. Profesora. Sí. Y cuando yo me estoy lavando las manos, escucho esa misma noche, cuando el pastor me anunció en el Instituto Bíblico que quería que yo pastoreara Quillota, esa misma noche recuerdo que me estaba lavando las manos, ya alguien supuestamente abrió la reja del antejardín, que era bien ancho en aquellos años en esa casa que vivía el antejardín, y alguien llegó a la puerta y golpeó. Así que me preocupé de que alguien abriera la reja de la calle, caminara todo el antejardín y se metiera dentro de la casa, golpeara la puerta de la casa. Así que rápidamente dejé las manos y salí hacia afuera, abrí la puerta de la casa y no había nadie. Y luego miro hacia el patio, no había nadie. Y luego salgo hacia la vereda y no había nadie. Y había una cancha enfrente, y como 80 metros al otro lado, y al otro lado de distancia con las casas, y no había nadie. Nadie pudo haber seguido tan rápido. O sea, el día que el pastor me propuso pastorear en Quillota, hace más de 20 años, alguien golpeó a la puerta de mi casa, literalmente. Yo escuché el golpe, alguien golpeó literalmente. Escuché claramente, no me lo imaginé. Y cuando salgo para afuera no era nadie. Bueno, así el Señor nos confirmó y nos confirma en los lugares. Yeah. Me acuerdo que la primera vez que vine a Quillota a ver la iglesia, el templo, ni siquiera habían hermanos, entré por un lugar que se llama La Tetera, que no sabía que se llamaba La Tetera, cerca del pueblo indio. Y cuando me meto en el auto, la primera calle que hay, encuentro un nombre escrito en grande. Decía Omar, mi nombre. Bienvenido, Quillota. Bien, pastor. Aleluya. Qué hermoso es. Por eso dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. Porque siempre que nos congregamos, el que empezó la buena obra en nuestra vida, la perfeccionará. Dios siempre se preocupa por cada uno de los que son parte de su familia, de su iglesia, de gloria a Dios, de su reino. Así que es importantísimo en estos días difíciles que estamos viviendo, tiempos peligrosos, no dejarnos de congregarnos. Porque Dios que empezó la buena obra, de la Biblia dice, solo Él la puede perfeccionar. Así que si usted quiere seguir siendo perfeccionado en el llamado de Dios, en los planes de Dios, en gloria a Dios, en lo que Dios tiene ya trazado para su vida, usted no deje de congregarse en estos tiempos. Ya estamos en marzo del año 2022, increíble como el tiempo avanza. Sabemos que hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambre, hay dificultad en el mundo entero, pero Cristo tiene una iglesia, aleluya, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y somos parte de esa iglesia gloriosa. Así que le animo, gloria a Dios, que siga sintonizando, gloria a Dios, los programas, siga sintonizando, amén, gloria a Dios, la voz del Señor, amén. Mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Así que, gloria a Dios, por eso estamos aquí. En plural, ovejas, rebaño, iglesia. Queremos llegar a un punto glorioso porque Dios nos salva y nos da esta dimensión que ningún ser humano nos puede dar a los seres humanos, que es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero después nos da otras bendiciones, como es el ministerio, amén. Pero la bendición, yo considero una de las bendiciones más grandes, que es el ser casado, amén. Cuando dice el que haya esposa, haya la bendición de Jehová, amén. Y nosotros, bueno, yo estoy casado con María Cristina y tenemos 4 hermosas hijas, 2 hermosos hijos por 39 años, así que es una bendición, pero nos conocimos 3 años antes de casarnos, así que tenemos más de 40 años en el caminar aquí, y tenemos 36, vamos a cumplir 37 años en el ministerio. Y quiero que comparta el pastor, gloria a Dios, cuando conoció a Lorena, que es la esposa del pastor, amén, gloria a Dios, Omar Gutiérrez de acá de Quillota, gloria a Dios. La conocí cuando viajé, terminé mis estudios secundarios en Paraguay, recién me había convertido, terminé el 4º medio y mis padres me vinieron a dejar a Chile. ¿Así? Sí, me dijeron no, aquí tienes que estudiar en Chile, hay buena educación en Chile, te quedas en Chile. Mi papá decidió, te quedas conmigo, con tus abuelos maternos. Y yo era regalón, soy el nieto mayor de mis abuelos maternos, así que dije con mis abuelos maternos, y ellos me llevaron a las asambleas de Dios. Así que
mi familia viene de la iglesia pentecostales. Yeah. Me convertí al Señor en la iglesia de Dios, mis primeros pasos. Yeah. Y ministerialmente me desarrollé en las asambleas de Dios. Somos un solo pueblo, la verdad. No hay denominación en el reino de Dios. Y bueno, la primera vez que me lleva mi abuela fue en el verano del 88 aproximadamente. Yeah. Y la iglesia Asamblea de Dios de Villa Alemana tenían escuelas bíblicas de vacaciones o de verano para niños de la escuela, de la iglesia, y para niños de afuera. Se iba hacia otros lugares también. Qué lindo, qué lindo. Así que cuando mi abuelita me llevó, y la directora Elizabeth Fuster en aquellos años me recibió, y mi abuela le dijo: aquí está el joven, él quiere trabajar en lo que sea para la obra del Señor. Así que me pusieron en una clase y fui ayudante del ayudante del ayudante, porque había muchos hermanos, el ayudante del maestro. Pero en ese lugar estaba mi esposa, y yo no recuerdo, pero ella me vio. ¿Su futura esposa? Mi futura esposa, estamos hablando a los 18, ella me vio. ¿18 años tenía? 18 años. Okay. Ella me vio, Joven. jovencito, ella me vio, y bueno, y después nos conocimos. ¿Quién vio primero? Ella. Oh. Ella. Pero luego fuimos amigos, la verdad. Yeah. Fuimos amigos, teníamos 18, 19 años, estuvimos pololeando, le llamamos en Chile. Un par de meses, nada más. Pero después fuimos amigos y ahí terminamos por razones de jóvenes. Terminamos y después fuimos amigos por muchos años. Yeah. Hasta que pololeamos nuevamente 2 años de novio y nos casamos. Santo. Listo, a los 23 empezamos a pololear, Yeah. estuvimos hasta los 25 pololeando de novio, y a los 25 nos casamos. Santo. Tenemos 3 hijos, Yeah. la mayor tenemos 26 años de matrimonio, vamos a cumplir 27, la mayor tiene 24, tengo uno de 20 y la menor de 11 años. Oh, gloria. Y se casaron en la iglesia En la misma iglesia de Villa Alemana. de Villa Alemana, Donde se conocieron. donde nos conocimos. En aquel año estaba el pastor Pavés, Víctor Pavés, él nos casó. Yeah. Ahí en la congregación a los 18 años. Mi esposa de esa congregación participaba desde los 9 años, junto a mis suegros. Ella trabajaba de los 9 años, de los 10 años en los campos blancos, en la calle con niños, Sí. enseñando la palabra del Señor. Y en la escuela dominical también trabajaba ella, y también trabajaba en las escuelas bíblicas de verano, siempre asociada a la enseñanza, a tal punto que ella después se transformó en educadora diferencial o en psicopedagoga en su profesión, estudió en la universidad. Así que nos conocimos en ese ambiente de enseñanza bíblica, de verano, campamento de jóvenes. Por eso es importantísimo congregarse, no dejar de congregarse, porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros, y usted no quiere perder las oportunidades que Dios le tiene preparadas en su vida. Los pasos del justo son dirigidos, dice, por Jehová. Y aquí vemos un ejemplo glorioso, maravilloso, que él conoció a su esposa, que es su amiga, que es su aliada en la obra del Señor. Los dos trabajan como pastor. Su esposa Lorena también trabaja como profesora en la escuela secundaria, y es una compañera que Dios le ha dado, como Dios nos da las compañeras. La ayuda idónea. Dios no se equivoca. Dios hace todo perfecto, todo lo bueno viene de Dios, del Padre, las luces, en el cual no hay sombra de variación. Así que queremos animarle en este tiempo que estamos compartiendo estos testimonios, compartiendo estos milagros. Queremos animarle en estos tiempos difíciles que vemos en el mundo entero, que el lugar seguro, el lugar perfecto es donde están los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que es importantísimo este programa que estamos llevando a cabo, no es por casualidad. Dios tiene un plan con su vida en este 2022, que estamos ya la primera semana de marzo aquí en Chile. Es glorioso, estamos sintiendo el toque del Espíritu Santo, estamos viendo que Dios tiene planes con la iglesia, no solamente aquí en Chile, en Estados Unidos y en Israel, en el mundo entero. Entonces es el mismo movimiento que se está manifestando, porque hay un temor grandísimo en el mundo entero, pero la escapatoria siempre, desde que Dios mandó a Cristo, es Cristo el escape para los problemas de toda la humanidad. Y por eso estamos en este glorioso, gloria a Dios, libertad. Y la barca es la iglesia. Yes. Hay que entrar a la barca, a la iglesia. Estamos en esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, y estamos en esta luz admirable. Entonces hay cosas gloriosas que tiene el pueblo y cosas maravillosas. Queremos animarles, porque hay que, desde en la sana doctrina,
Desde el mayor hasta el menor que está en el pueblo del Señor tenemos las enseñanzas de la sana doctrina y nos mantienen sanos espiritualmente, en el alma, en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, en los órganos, en la sangre, porque somos propiedad de Dios. Y el que empezó la buena obra en tu vida, la perfeccionará. Queremos que el pastor ya nos contó dos milagros maravillosos de su hermano, amén. Gloria a Dios como Dios lo sanó. Y queremos que nos siga compartiendo algún milagro, porque cuando Dios hace algo, como que nos queda grabado para toda la vida, algo que vimos. Y a ver si le trae al Señor al recuerdo algún milagro de la congregación, o algo que Dios ha hecho un testimonio en su vida personal o en su familia, en este caminar que él lleva, gloria a Dios, glorioso, porque la senda, dice la senda al cielo, es angosta, ¿ven? Y pocos son los que caminan por él. Pero los que caminan por esta senda, por torpe que sea, dice, no se perderán. Amén. Así que vamos bien, pastor. Amén. Vamos bien. Amén. A ver si Dios le vuelve a traer un recuerdo de algo. Motivar a las personas a congregarse, animarles, porque todos los testimonios que les cuento se han dado en torno a la iglesia. En la iglesia encontré la ayuda idónea, la esposa, la familia. En la iglesia encontré los amigos, los hermanos. En la iglesia es la familia de Dios, así que le animamos. Muchos testimonios, tanto en mi época de joven como en mi época actual o de pastor, ¿ya? Es así. Bueno, yendo a otro plano, no el tema de la sanidad, sino de lo sobrenatural. Recuerdo recién llegado a Quillota, no teníamos ministerio musical, después llegamos a tener 3 ministerios musicales. Teníamos batería, bajo, guitarra, teclado, saxofón, bongo. Tuvimos 3 ministerios musicales muy usados por el Señor con jóvenes, pero cuando recién llegamos a la iglesia de Quillota no había ministerio musical, sino una hermana con una guitarra. Y un día jueves, no habíamos más de 18 hermanos, se acostumbraba a poner CD. En aquellos años eran unas cosas redondas los CD, con música cristiana, y todos cantábamos cuando no tocaba la hermana la guitarra. En ese día jueves solamente se tocó canciones con CD y estábamos alabando al Señor. Recuerdo muy bien yo, todavía hay hermanos que se acuerdan de ese testimonio, y estábamos alabando al Señor, yo con mi mano alzada. No había una manifestación gloriosa como muchas veces uno piensa, porque Dios se mueve en el siglo apacible también. Mientras estábamos cantando una canción, escucho una armónica y un violín que acompañaba a la canción. La canción no tenía armónica ni violín. Entonces yo lo primero que hice, abrir mis ojos, porque eso no estaba dentro del CD, y luego me di cuenta que eso era algo sobrenatural. Así que cerré mis ojos y me dediqué a adorar al Señor. Cuando me pasaron, yo pensé, lo habré escuchado yo solamente el violín, durante toda la canción, pastor. Toda una canción escuchaba una armónica y un violín mezclarse con el CD. Cuando me pasaron el púlpito, el pupitre, como le llamen, el altar, para poder dar el tema, yo dije, bueno, ¿cuántos lo habrán escuchado? Y cuando voy llegando, el hermano que estaba adelante con la mesa sonido con el CD, sin que yo le dijera nada, se llama Mario Arco, el hermano que hoy día está saliendo de la iglesia. Levantó la mano y me hizo así. Yo no fui. ¿Así dijo? Yo no fui, no tengo nada que ver con eso, sin que yo le dijera nada. Luego yo pregunté cuánto escucharon esa armónica y ese violín. Y de 18 hermanos lo escucharon 14 o 13. El resto no tiene oído musical nada más. Paulette, una niña que tenía 8 años, que hoy día ya está casada, tiene hijos, hija del hermano Mario, estaba atrás escribiendo un dibujo, y cuando escuchó los instrumentos musicales tan bonitos, se paró para mirar quién estaba tocando. El tema es que durante toda una canción, el Espíritu Santo se movió de tal manera que escuchamos seguramente parte del coro celestial tocar una armónica y un violín de forma armónica con la canción que se estaba tocando. Nosotros creemos que fue la presencia angelical de ángeles, porque creemos en la presencia angelical, hermano. Creemos en los ángeles del Señor, eso dice la palabra de Dios. Mi esposa, le conté a usted, pastor,
no sé si se lo contó, que un día iba llegando a nuestra casa, que compramos hace un par de años, estamos pagando dividendos hace 6 años más o menos, y mi esposa llegó a la casa y vio 2 ángeles en la puerta antigua de la casa, que ya no está, 2 ángeles brillantes. Ella estaba en el auto y los ve en la casa. Ella vio la presencia angelical de 2 ángeles. Hermano, el Señor nos acompaña, sus ejércitos celestiales. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Creemos en las cosas sobrenaturales, pero eso se da mayormente en medio de la iglesia del Señor. Tengo un testimonio angelical también cuando jóvenes, en la iglesia Villa Alemana. Habíamos 80 jóvenes el 1 de enero a las 3:30 de la mañana, como el año, cerca del año 1990 más o menos, calculo yo, y habíamos 80 jóvenes. Íbamos a pasar el año nuevo a la iglesia orando. Y luego nos quedamos toda la noche, los jóvenes de la iglesia, comiendo cosas, jugando. Y un joven que tenía problemas Jorge se llama, tenía problemas de autoestima. Me dijo, no, voy a salir un ratito, no me siento muy bien. Le dije, sal y vuelve. Salió, volvió al minuto, tan obediente, lo podía hacer, era un joven nuevo. Me dijo, más pasa algo, veo algo arriba del techo. Y salí yo a ver eso que había arriba del techo. Salieron los 80 jóvenes en el patio de la iglesia Villemana. Veíamos a 4 metros una nube chica que se movía. Estaba totalmente despejado, era un 1 de enero despejado, pero había una cosa nubosa que se movía. Mi tía de Peña Blanca, como a 3 kilómetros allá, en su casa de 2 pisos, vio algo extraño que se movía desde lejos. Y fue tremendo, y habíamos 90 jóvenes, 80 jóvenes cantando alabanza. Dije yo, compañero mío del Instituto Bíblico, vieron ángeles en el templo. Después que terminó el culto, vieron cómo se metieron unos ángeles, parecían unas gotas luminosas que se movían, y ellos se pusieron a alabar al Señor, y más se movían. Eso pasó en Mendoza. El pastor Esteban de Mendoza, de la Asamblea de hoy día el pastor titular. Estoy recordando el apellido, fue compañero mío del seminario. Así que yo estaba ahí, era joven, y dije, bueno, hermanos, alabemos al Señor. Así que empezamos a cantar, y en presencia de los ángeles, había tanta cantidad de alabanza y de adoración. Yo diría, pastor, la gente el 1 de enero pasaba por fuera y veía 80, 90 jóvenes en el patio alzando las manos y adorando a Dios. Deberían, estos están curados, estos están embriagados. Y lo más bonito es que estábamos ahí cuando alguien dijo, muy humanamente, Omar, el vicepresidente del joven, yo era el presidente, me dice, Omar, no podemos asegurar que sean ángeles, puede ser cualquier cosa. Y cuando dijo eso, vemos de esa nube salir 3 palomas blancas. La hija del pastor Pavé, Carolina, cayó hablando en lengua en el piso, y la gloria del Señor se manifestó. En la iglesia, pastor, eso es lo que quería decir, en la iglesia, en la congregación. Y los jóvenes. ¿Qué mejor lugar para los jóvenes? La iglesia, sí. En la casa de Jehová, donde el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que estar en la casa del Señor, la casa de oración. Así que este fin de semana no se olvide. Oiga, pastor, deje terminar el último testimonio de cosas sobrenaturales. Estaba buscando la presencia del Señor a las 3 de la mañana en el templo de Quillota. Estaba haciendo una vigilia con el Señor, era invierno. Y se nos había quemado el foco del púlpito hacía 2 semanas. Estaba quemado, lo vio el hermano Mario también, es colaborador de la iglesia. Y subió y vio que estaba quemado. Había que cambiarlo, pero no lo habíamos cambiado. Y así que teníamos 2 focos laterales del púlpito. Y yo los tenía encendidos en la noche porque estaba yo solo, así que yo oraba y buscaba del Señor. La iglesia tiene madera, 2.º piso, y cruje, y llueve, y yo estaba en la presencia del Señor. Y estaba en el altar en la madrugada y le digo al Señor, Señor, necesito que me confirmes tu presencia de alguna manera, Señor. Necesito saber que estoy en tu voluntad y que estamos avanzando como iglesia. Y de repente estoy así, hermano, adorando al Señor, es oscuro, porque solamente tienen los focos laterales, y ¡pim! Se prende la luz de arriba. Siento el calor, la luz de arriba, que estaba mala, ya 2 semanas mala. Así que lo único que hice cuando me contestó tal vez el Señor, me quebranté en su presencia. No sé cuánto rato habré estado. Al otro día que he metido con el foco, le dije al hermano Mario, ¿estás seguro? ¿Puedes revisarlo? Pero pastor, ¿por qué lo voy a revisar si me subiste a quemado? Puede verlo, pastor. Lo revisó. No. Pastor, está igual de quemado que la otra vez.
Funcionó un foco en la madrugada cuando estaba buscando la presencia del Señor. Amén. Dios es Dios de lo sobrenatural. Amén. Amén. Sí, El Evangelio sí. es poder de Dios para sanar, para liberar, pero sobre todas las cosas, para salvar al pecador. Sí. Así que eso, pastor, animar a los hermanos a que se pongan. Sí, exactamente, porque es el plan. Somos la familia del Señor. ¿Dónde se junta la familia? En la casa. En la del casa papá. Amén. Así que, pues, si usted considera que Dios es su Padre, amén, celestial, hay que congregarse en la casa, amén, del Padre. Y es importantísimo para que siga creciendo en gracia, en favor, en sabiduría, en conocimiento, entendimiento, en todos los planes que Dios tiene con el matrimonio, con la vida personal de los jóvenes, amén, porque Dios dice que todo lo que Él hace lo hace bueno, amén. Dios no hace chatarra, como dice, ¿no? Dios todo lo que hace lo hace bueno, así que usted es algo bueno, porque es creación de Dios. Le queremos animar en este día, y esto de ver ángeles es glorioso. Me acuerdo una vez allá en la ciudad de Los Ángeles, California, que invitamos a un dúo, no lo conocía, y cuando llegaron a la iglesia y les dimos el tiempo para que pasaran, cuando pasaron el dúo, son dos, ¿no? Iban unos ángeles con ellos, y eran ángeles de guerra. Nunca en mi vida había visto ángeles. Yo he visto varias veces ángeles en visiones, en sueños, que Dios me ha hablado, pero cuando iban subiendo al púlpito, vi dos hermanos que van subiendo, y ángeles de guerra, como todos de guerra. Aleluya. Así que Dios tiene diferentes tipos de ángeles, amén. El ángel que va, como dijo usted, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando vi eso, pastor, se me pararon hasta, amén, los pelos, y sentí una gloria del Señor, una presencia del Señor, un temor a Dios tan grande, porque sentimos la gloria del Señor ahí también. Como usted lo ha visto en sus visiones amén, formas que Dios se ha manifestado en su peregrinar, amén, en su ministerio, y es glorioso. Es glorioso, amén. Cuando usted hace la oración, cuando los pastores hacemos una oración especial para los que están en la casa del Señor, es para que los que están ahí nos acerquen más al Señor. Y qué glorioso estar cerca y más cerca y más cerca del que vive y reina por los siglos, que es Dios. Y Dios no hace excepción de personas, así como lo ha llamado a usted, nos ha llamado a nosotros, a tanta gente que servimos en diferentes países, en el reino de Dios. Dios también quiere que, amén. Bueno, Dios nos ha llamado a todos, porque Sí. la palabra iglesia viene del griego ecclesia, que significa los llamados, Yes. los convocados, los reunidos por Dios. Yes. Entonces Dios, si a usted lo llamó, Yes. si me llamó a mí, Él nos quiere reunir, convocar. Por eso que la iglesia es eso, es la reunión de los que Dios ha llamado. Yes. Así que si usted ha sido llamado, le queremos motivar. Amen. La pandemia, las guerras, las dificultades de la vida pueden ser dejadas a un lado para poder estar en la casa del Señor con todos los recaudos necesarios, con todas las protecciones necesarias, pero le animamos a congregarse, porque necesitamos estar juntos. Yo le decía a los hermanos, hoy día en Chile, esta semana, los niños entran a clase, los alumnos con sus compañeros en la clase, los trabajadores con sus compañeros de trabajo en el trabajo, las amas de casa en los supermercados o en la feria con otras personas, donde está la feria y los supermercados. Los que manejan colectivos o ómnibus tienen sus pasajeros. En los hospitales están los enfermos y los doctores. Y en la iglesia tienen que estar los hermanos del Señor, los hijos de Dios. Sí. Es importantísimo para crecer en fe. Fe viene por oír palabra del Señor. ¿Y dónde es el mejor lugar para escuchar la palabra del Señor? Ahí está el pan de vida, que es la palabra, el agua de vida, que sacia el hambre. Y este programa no es por casualidad que no estemos hablando de este tema, que usted esté en este día, gloria a Dios, aquí en el aposento de esta bodega. Hay un plan glorioso del Señor, que Dios quiere reavivar, amén, ¿cómo se dice? Que florezca, amén, su jardín, que somos los que servimos en el Señor y toda la iglesia. Y así, pastor, como en el año 87, en esa confraternidad de la Iglesia de Dios, en Paraguay, en esa ventana, un predicador dijo: Dios te está llamando, y Dios me llamó.
yo quiero decirte a ti, Sí, 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 sí. Dios te está llamando. Aleluya. Si el Espíritu Santo quebranta tu corazón, si el Espíritu Santo pone esa convicción, quiero decirte, de parte del Señor, como así también Dios usó a ese predicador, Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Amén. Queremos que el pastor, así como está haciendo esta invitación, el pastor Omar en este día, queremos que lo encamine. A lo mejor usted no conoce al Señor todavía, nunca ha tenido la gran gloria, la gran, ¿cómo se dice?, maravilla y poder, y lo más alto que existe es cuando Dios nos salva. No hay cosa más grande. Te quiere decir un hombre granjear, ganar todo el mundo y perder su alma. Así que le vamos a pedir al pastor Omar Gutiérrez de acá de Chile que haga una oración para que lo encamine, amén. Para que usted sea parte de la familia del Señor, parte de la iglesia, parte del remanente de Dios y pueda tener paz, amor, gozo, gracia, luz, respaldo de Dios. Que los ángeles acampen alrededor de usted, lo defienden. Si usted no es cristiano, va a tener, gloria a Dios, el regalo completo, amén, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios y esta luz admirable en la cual nosotros ahora nos movemos y somos bienaventurados. Mi corazón está realmente contento porque hay un propósito aquí en Chile y estoy contento de conocerlo a usted, conocer a su esposa y su congregación, también sus hermosos hijos, porque hay un plan divino, amén. Hay un plan divino para usted que nos está escuchando y este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y este gozo y esta alegría está cuando nos conectamos con el Señor. Le vamos a pedir al pastor que ya hizo la invitación que haga esta oración, amén. Amén. Voy a orar por usted que quiere tener un encuentro con el Señor. Pero lo importante es que usted ore ahí, donde esté. Si está en una habitación, si está en un vehículo solo, en una habitación, donde quiera se encuentre, no importa el horario, no importa el lugar. Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita estas palabras y se las diga al Señor. No importa su condición, no importa si está en fracaso, en enfermedad, si está en desolución, si está atado a algún vicio, si tiene algún problema físico, no importa si está en la ruina, Dios de allí lo ha de levantar. Lo importante es que usted crea en el Dios de la Biblia, en el Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Pero no basta con creer, hay que tomarse al Señor, hay que pedirle que ingrese en el corazón. Usted puede tener un remedio, sin embargo no va a actuar en su cuerpo si usted no lo toma. De la misma manera, un medicamento me refiero, tiene que tomarlo, tiene que ingresarlo a su cuerpo para que le haga efecto. De la misma manera, si usted cree en el Señor Jesucristo y quiere tener una vida nueva, lo que el Señor Jesucristo ofrece, ¿verdad? Él ofrece una vida nueva, una vida abundante, cambiarte la vida para mejor. Pero para que eso ocurra no basta con que creas en Él, sino tienes que invitarle que entre a tu corazón. Quiero motivarte ahora mismo que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración al Señor para que Él entre allí en tu corazón, donde quiera estés, no importa dónde te encuentres. Cierra tus ojos, repite conmigo. Señor, quiero recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, quien lava y limpia mi corazón. Quiero vivir una vida nueva, una vida abundante. Cámbiame, Señor. Te invito a entrar a mi vida, a mi corazón. Desde este momento, poder ser tu hijo y seguirte y ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario Jesús murió y derramó su sangre por mis pecados. Me arrepiento y me entrego a ti. Gracias, Señor. Amén. Señor, quiero orar por cada persona que ha visto este video. Señor, no importa el medio, quiero orar por ellos, por aquellos que en este momento te han recibido en su corazón genuinamente.
y te han invitado a entrar a sus vidas. Señor, creemos que tu Espíritu Santo hará una obra nueva, porque así lo dice tu palabra. Señor, una vida abundante, una vida nueva, una vida diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Oramos, Señor, para que de este día tu Espíritu Santo, tu presencia en esa persona, en ese varón, en esa dama, en ese joven que te ha recibido, permanezca. Y tú le llames por medio de tu Espíritu Santo a ser parte de la iglesia, de los llamados, porque tú eres quien ha llamado a través de este video, a través de estos testimonios, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos que han visto este video para que también les anime a congregarse, para estimularse a las buenas obras y al amor en medio de tu iglesia, para experimentar milagros, sanidades, testimonios, presencia tuya, Señor, que está para tus hijos en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu gran favor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios, bendecimos a las personas. Sí, los felicitamos a todos aquellos que han hecho la oración de fe. Amén. Amén. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubieran cometido pecados, se les serán perdonados. La pobreza más grande que existe es cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón y en sus pensamientos. Esa es la pobreza más grande, no tener a Dios en los pensamientos, en el corazón. Esa pobreza sí que es grande. Así es. Y así que los felicitamos a todos aquellos que han invitado al Señor para caminar cerquita con el Señor. Gloria a Dios. Sé que hay la iglesia del pastor está aquí en Quillota, Asamblea de Dios Quillota. Le animamos que no se pierda los cultos. Amén. Los fines de semana siempre la iglesia está activa, así que esperamos verlo en la casa del Señor. También queremos dar gracias a todos aquellos que nos apoyan. Gloria a Dios en el ministerio. Gloria a Dios con sus oraciones, con sus finanzas. Dios los siga prosperando, bendiciendo. Damos gracias, estamos en paz, estamos en bendición aquí en este país en este momento. Y si usted no se ha inscrito en el YouTube, inscríbase para que siga recibiendo los videos que Dios nos está permitiendo hacer aquí en este país, en este tiempo. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias por este tiempo y damos gracias por todo lo que Dios ha hecho en este video. Gracias, pastor, por su tiempo. Amén. Gracias por el amor que tiene hacia Dios, hacia la obra del Señor y hacia nosotros también. Le agradecemos. Amén. Como quedaron testimonios del tintero, estamos disponibles para otros. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Esperamos vernos una vez más. La próxima vez en el camino nos despedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.